Bueno, el ensayo en cualquier modalidad y en cualquier soporte, para entendernos, y para cualquier obra, tiene la marca de la persona que lo realiza. Es decir, su propio flujo de pensamiento tiene mucho que ver con apariciones dentro del propio proceso de pensamiento, con cuestiones que están en esa especie de reserva, ¿no? Esos golpes detrás de la puerta que de repente te hacen dar un paso hacia adelante o ir hacia terrenos inexplorados. No es una obra en absoluto jerárquica, trabaja todos los materiales engarzándolos unos con otros y por lo tanto tiene mucho que ver con la igualdad. Por lo tanto, el ensayo nos lleva hacia una obra abierta que tiene incorporada la figura de la persona que mira esa obra y que de alguna manera la continúa, ni siquiera la completa, sino que la continúa y la incorpora. Significa un paso cualitativo importantísimo de dejar atrás el contradiscurso, o sea, enfrentar un modelo y pasar a otro modelo diferente, a una construcción desde las propias referencias, desde construir lo que llamamos construir la propia tradición, buscar los vestigios, buscar las huellas, trabajar sobre modelos preexistentes por evolución o por contradicción, pero que tiene este sentido de construcción, de nueva construcción y de nueva propuesta, sin buscar necesariamente esa confrontación que creo que debemos sobrepasar. Y retornamos en ocasiones a figuras mitológicas, ¿no? Lo de la esfinge para mí es muy determinante porque es muy temida por lo masculino, esa figura que advierte, que se anticipa, que te dice que no des un paso atrás, que realmente es tu propio cuerpo el que te da las señales, y esto para mí es lo que me mueve a seguir en este ámbito. Y el material central, ese material origo, ¿no?, que nos explica, es el cuerpo. Y es el propio cuerpo. Por eso aparece mucho la performance, metida y transformada en material, que es una transferencia que me interesa mucho porque es estar al mismo tiempo en ambos lados. Eres tú para ti misma y para una obra que es para otra. Es un cuerpo transitivo. Esta es una función importantísima, creo, del feminismo, esta transitividad, ¿eh?, hacia afuera. Y además haciéndola desde tu propia subjetividad, que no hay nada más subjetivo que el cuerpo. Se desarrolló con una figura casi poética que nos habla de la cámara que acaricia, de la cámara táctil, de la cámara que acompaña, que respira con el cuerpo. Maya Deren se convierte en el gran referente fundacional, digamos, para el cine feminista, y es una recuperación que se hace en la segunda vaga, en la segunda onda del feminismo. En todo caso, Maya Deren además interviene, es activista y explica sus propias claves en la defensa de lo que llamamos cine aficionado, el amadorismo, el amateur, como sinónimo realmente de independencia en los Estados Unidos de América. Da esas claves también de experimentar con el dispositivo, con el movimiento sobre todo, utiliza mucho la ralentización, la intervención de escalas, todo lo que se pueda dar, la texturización de las superficies. Son películas con gran contraste y sobre todo, de nuevo, ahí está ella mostrándose y mostrando además esos pasos entre lo onírico, lo real. Y ahí me iría tal vez a una frase de Marguerite Duras, que es una frase terrible, pero que te hace tomar posición, que es cuando nos dice: todas fuimos instruidas en el dolor. Y la vida de las mujeres está marcada por el mutismo. Romper ese mutismo es lo que nos hace sentir el cuerpo y sentirnos parte de la otra, de lo otro, de la esfera pública, diríamos en términos más convencionales. Ils avaient essayé de mourir ensemble.
sans y parvenir, dans une chambre de bordel, à Chandernagor. On les avait retrouvés. Marguerite Duras lo hace en su cine con esas voces que son calificadas de voces errantes, de voces que se desprenden del cuerpo, que vagan de una mujer a otra por la superficie, digamos, también del film, y tiene mucho que ver siempre con sus personajes literarios, es decir, no es diferente su cine de su escritura. Akerman es la autora que desde la primera película utiliza muchas figuras que van a formar parte de su escritura cinematográfica y de lo que es el cine en femenino y el female gaze en ese sentido. El engarce de la ironía y de los juegos y del espejo, del reflejo, de la vuelta de tu propia imagen desde fuera, con situaciones límite, ¿no? Es la presencia del cuerpo femenino en la pantalla para que como espectadora resientas ese cuerpo y esa presencia. Y por lo tanto todo esto me va dando también una especie de pozo donde asentar mi propia toma de posición y trasladarla a las obras. La Nación es un film antipatriarcal, realmente exclusivamente de mujeres, desde esa memoria y esas querencias que vuelven a traer y que son cuerpos reales que te lo trasladan, te lo regalan, te están regalando su propia existencia como materia para una obra. Es una existencia, sobre todo en lo que origina el film, también marcada por el dolor, que es la pérdida del trabajo asalariado, que es lo que le permite la independencia a cualquier persona. Esto me llevó a uno de esos autores que también me acompañan, que es Rancière, y una de sus últimas reflexiones que tiene que ver con las temporalidades en el presente, cómo se relacionan y cómo se tensionan. Y hay una frase de él que es como una consigna, pero que es esa frase perdida en medio de un texto que dice: en una situación de desigualdad como la que estamos permanentemente, cuando actúas como si fueses igual, creas tensión en esa temporalidad dominante. Es lo que hace el feminismo en el patriarcado, crear esa tensión. Es otra temporalidad. Y eso es lo que me interesa. Es lo que me interesa en cine, entrar ahora en estas temporalidades, y estas temporalidades me aparecen en Nación.